un privilegio pararse en este púlpito para exaltar al Señor, celebrar su presencia y esgrimir su santa y preciosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Ustedes trajeron Biblia? Qué bueno, qué bueno. Bueno, traiga, si tiene su Biblia, trate de levantarla. Si la tiene virtual, también. Gloria al Señor. Vamos a hacer una proclamación de lo que esta Biblia, la palabra de Dios, significa para nosotros. Diga conmigo, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Ella es mi autoridad absoluta y mi única regla infalible de fe y conducta. Afirmo que soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que mi Biblia dice que puedo hacer en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Y hoy estamos aquí disfrutando de este tiempo hermoso, lindo, con ustedes, con todos los hermanos, personas que están viéndonos en sus casas y posiblemente en otros lugares. Un abrazo de mi parte para todos los que están presentes y los que están virtualmente. Reciban nuestro cariño, nuestro amor, nuestro abrazo a distancia. En el nombre de Jesús, pronto pasará esto y podremos volver, ¿verdad?, a abrazarnos, ese toque, ¿verdad?, de fraternal que podemos y practicamos los cristianos. Bendito sea el Señor. Hoy quiero hablarles sobre el tema un llamado a la paciencia. Basado en la epístola de Santiago, es continuando el estudio que se ha venido dando. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 12. Permítame leer, por favor. Dice así la palabra de Dios. Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjese en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, ya que está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen unos de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo el sufrimiento y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. De lo contrario, caerán en condenación. Quiero que brevemente vean este video nada más para llamar un poquito su atención. Que no me tienes paciencia. ¿Qué, mamá? Que no me tienes paciencia. Bueno, pero no se enoje. Es que no me tienen paciencia. Es que no me tienen paciencia. Bueno, pero no te enojes. ¿Recuerdan eso? Ok. No me tienen paciencia. Creo que todos hemos dicho eso alguna vez, en algún momento, muchas veces en el marco de la familia. El propósito que persigo general en esta ponencia es aprender la importancia de ser perseverantes hasta la venida del Señor. Y específicamente quiero dejarles en su corazón la importancia de desarrollar la paciencia a través del sufrimiento y la adversidad. La carta de Santiago se le conoce como
la carta práctica, el apóstol práctico. Santiago tenía los pies sobre la tierra, y cuando hablo de que práctico, sencillamente es que Santiago no habla tanto de aspectos teológicos, celestiales, sino más bien trata de asuntos de la vida diaria en la vida cristiana, lo que vivimos cotidianamente. Por ejemplo, se han tratado temas anteriores a Santiago habla de las pruebas de las cuales todos los cristianos somos sometidos a diario y en la cual debemos tener una actitud correcta sobre ellas. Se ha hablado también de los peligros y la necesidad de controlar la lengua. Hay una exhortación a no comulgar con las prácticas mundanas, y Santiago también pone de manifiesto la injusticia de los ricos contra los colaboradores o los obreros. Al introducir este tema, Santiago nos habla de desarrollar paciencia en medio de la adversidad y el sufrimiento hasta la venida del Señor. Y además se nos dice que debemos sentirnos dignos y felices al pasar el sufrimiento. Algo que realmente normalmente nuestra mente no lo asimila. ¿Cómo voy a sentirme digno? ¿Cómo voy a sentirme feliz cuando estoy pasando por tribulación, por crisis, por dolor, por sufrimiento? ¿Cómo es eso posible? La mayoría de la gente eso no lo entiende, y a veces los mismos cristianos no lo entienden. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por este hermoso momento que nos regalas de exprimir, de exponer tu preciosa palabra. Tú dices en tu palabra, Señor, que tú alumbras nuestros ojos en la exposición de tu palabra. Sean abiertos nuestros ojos espirituales, sean abiertos nuestros oídos, sea sensibilizado nuestro corazón, Señor, a tu voz. Señor, bendigo cada vida, cada hombre, cada mujer, cada hijo, cada hija tuya que ahora, Señor, está expuesto a esta palabra, para que esta semilla sea sembrada en tierra fértil y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía, sino que hagas con ella lo que quieras y la hagas prosperar para aquello que le estás enviando. Que esto sea así en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén y amén. Obviamente, hermanos, este tema de la paciencia que involucra sufrimiento, adversidad, tribulación, no despierta muchos amenes, muchos aleluyas, porque no nos gusta. El ser humano por naturaleza tratamos de evitar el dolor, el sufrimiento. Eso es algo que está muy propio en nosotros los seres humanos. Nadie anda buscando por allí, quiero sufrir, quiero dolor, quiero pasar por una prueba. Yo no veo a ningún cristiano en esa posición, en esa situación, pero y eso lo unimos lamentablemente que en las últimas décadas se ha usado el púlpito para predicar un evangelio liviano, un evangelio que va dirigido al bienestar del hombre, para que nos sintamos bien y entonces podamos decir: ¿cómo está, hermano? Bendecido, prosperado en victoria, aunque se lo esté llevando la trampa. Y metemos eso en la cabeza y casi hacemos pensar a los cristianos que pasar tribulación, pasar sufrimiento, pasar adversidad hasta es pecado. Casi nos sentimos de esa forma.
y yo creo que hemos sido mal instruidos, mal enseñados. Yo quiero decirles en esta mañana que la teología, la doctrina de la adversidad, de la prueba, del sufrimiento, del dolor, está en la Biblia. Y usted y yo, iglesia, usted y yo, cristianos, no estamos exentos. No vivimos en una burbuja donde todo es color de rosa. No. Hay situaciones difíciles y quizá ahora mismo algunos de ustedes allá en la casa están pasando alguna situación adversa, alguna situación que les está provocando dolor, sufrimiento, y podríamos enumerar una serie de cosas en la vida que vienen como reveses. A veces usted no las espera y le llegan, ¿verdad? Y a veces nos cae como en feria, una tras otra. ¿O solo a mí me ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado esto, mis queridos hermanos. Pero yo creo que pensar de esa forma, que yo estoy exento de esto y que el sufrimiento, el dolor, la prueba no es para mí, pues nada hay más fuera de la realidad que esto. Y no es lo que la Biblia enseña. Vamos a tocar un poquito sobre la definición de paciencia, porque es algo que en este pasaje se menciona 5 o 6 veces el apóstol Santiago. Y paciencia puede decirse que es un individuo que con paciencia, aquel que suele no alterarse ante las adversidades. Hay una palabra griega para paciencia que es upomone, que describe la paciencia como una resistencia valiente que desafía al mal. También se define como resistencia en todas las situaciones. Lleva la idea de soportar, de resistir. De manera que podemos decir que paciencia es calma, tranquilidad, serenidad. Y lo opuesto a paciencia es impaciencia o desesperación. La paciencia se le conoce como la reina de las virtudes. Y también la paciencia no es enfrentar la adversidad con la cabeza agachada, en actitud de derrota hasta que la tormenta pase. No, paciencia es sobrellevar las cargas con gran esperanza, con la cabeza en alto, en actitud victoriosa y expectante de un nuevo y mejor amanecer. Ahí es entonces donde podemos afirmar: lo mejor está por venir. Si usted tiene esta expectativa, tiene esta claridad de pensamiento con respecto a la paciencia, está bien ubicado, bien ubicada. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y por lo tanto debemos cultivarla en medio de las pruebas. En medio de las pruebas tenemos que cultivarla. Se cuenta de cierto predicador que tenía que hablar en un auditorio donde las reuniones duraban todo el día. Por la mañana él se levantó tarde porque el despertador no sonó y entonces no se despertó a tiempo. En el apuro se cortó la cara con la navaja de afeitar. Cuando fue a ponerse la camisa descubrió que no estaba planchada. Para empeorar las cosas, cuando fue a subir al auto vio una llanta desinflada. Cualquier parecido es mera coincidencia. Enojado, con una tremenda ira interna, corrió por las calles a excesiva velocidad. En una esquina había una luz roja, pero él se la pasó, la brincó, como decimos acá.
Casi enseguida sintió la sirena policial detrás de él. Bajando del auto, el agitado predicador dijo al policía: bien, póngame la multa, todo me ha salido mal en este día. El policía lo miró y le dijo tranquilamente: amigo, yo solía tener días así antes de hacerme cristiano. Hermanos queridos, no hace falta decirlo, el predicador quedó avergonzado. Él siguió su camino pidiendo perdón y orando al Señor que le diera fortaleza en pequeñas adversidades como estas y corregir sus actitudes. Yo estudiando este tema, vi que hay aquí como una fórmula de 4 palabras en todo esto que Santiago trata de plantearnos. Y está la paciencia, proceso, espera y transformación. Vea el panorama: paciencia, proceso, espera y transformación. Nada, ninguna prueba, ninguna adversidad, ninguna aflicción, ningún sufrimiento, ningún revés, ninguna crisis pasa en nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, sin un propósito divino. Porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudará bien. Conforme a su propósito somos llamados. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hermanos, yo he admirado mucho a los escultores. Cómo ellos pueden agarrar una pieza de metal, de yeso, de mármol, de madera y sacar una figura. Es interesante, voy a poner el elemento madera, un tronco de madera. El escultor llega y ve ese tronco. Si yo lo viera, yo lo que veo es un tronco botado, se va a podrir, o a lo mejor que puede hacer es sacar leña de él. Porque no tengo mente de escultor. Quizá a usted le pase lo mismo. Pero el escultor, cuando ve ese tronco de madera, él ya tiene y ve en su mente la imagen que va a sacar de ese madero. En su mente él ya lo vio hecho, pero antes tiene que procesarla y pasarla por la sierra. Él formó la pulidora y demás para darle la forma que él tiene en su mente. Queridos hermanos, usted y yo estábamos tirados como ese tronco de madera, sin valor, sin forma, sin identidad y sin propósito. Pero el gran escultor, Dios, nos acogió y vio en cada uno de nosotros. Él pudo ver en ti y en mí valor, identidad, propósito y forma. ¿Cuántos dicen amén? Él se ha propuesto forjar en usted y en mí la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para que esto suceda, tiene que pasarnos por procesos. Y esto significa a veces sufrimiento, dolor y crisis. En estos procesos, hermanos, es donde la paciencia, la espera cobra total relevancia para llevarnos a la transformación. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que Dios tiene en mente. Permítame decirles además que en estos procesos no hay atajos. Los ticos somos muy dados a buscar atajos, brincarnos los procesos. Somos campeones en esto. Y la frase que tenemos es: me la juego. Tenemos restricción de placa y sacamos el carro, me la juego. Que no, el tráfico no me sorprenda.
¿ok? Eso es algo que está como muy dentro de la cultura nuestra. Pero quiero decirles que en el reino de Dios no hay atajos en los procesos. ¿Aló? Parte de estos procesos, hermanos, es la muerte al yo. La muerte al yo. Pablo dijo allá en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Note que antes de todo eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso habla de muerte al yo. Ya no vivo yo. Esto se refiere a mis pensamientos, a mis emociones, a mi voluntad. Ya no pienso como yo quiero pensar, sino que pienso como Cristo quiere que yo piense. Ya no hago lo que yo quiero, hago lo que Cristo quiere que yo haga. Ya no siento lo que yo quiero, siento lo que Cristo quiere que yo sienta. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser crucificado con Cristo, donde nuestro yo mengua para que Cristo sea levantado en nosotros. Amén. Un ejemplo de esto maravilloso es Jesús. Vemos el cuadro en Getsemaní, allá en capítulo 26 de Mateo. Jesús está sintiendo la sombra de la muerte, está sintiendo la cruz encima. Él se va al monte Getsemaní, al huerto allí, y llama a sus discípulos para que lo acompañen. Y dice la Biblia y describe a Jesús. No podemos entender la dimensión de lo que Jesús estaba pasando en ese momento, pero dice que estaba profundamente entristecido y angustiado. Eso es lo que había en el corazón del Señor en ese momento, porque Él sabía lo que tenía que pasar. Él sabía eso. Y nos dice la Biblia, en el versículo 39, las siguientes palabras. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, refiriéndose a la cruz. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Él es nuestro modelo, hermanos. Todos queremos evitar la cruz. Pero sin cruz no hay transformación. Sin cruz no hay transformación. Hoy necesitamos, hermanos, tomar la cruz día a día. Si usted quiere ser un verdadero discípulo de Jesús, tome su cruz, muera cada día para ser transformado a la imagen del Hijo de Dios. Sé que esto no arranca muchos amenes, pero yo no estoy aquí para esto. Estoy aquí para decirles lo que Dios dice en su palabra. El salmista en su Salmo 40 posiblemente estaba pasando algo difícil en su vida. Y yo soy alguien que admiro mucho a David. David las pasó feas a veces, como cosas muy duras, pero él sabía en quién estaba creyendo. Y en el Salmo 40 dice esto en su oración en medio de la tribulación. Porque es tan fácil, hermano, bendecir a Dios, a brincar, saltar, cuando todo está bien. Lo difícil es cuando estamos pasando por el horno de fuego. Ahí es donde se prueba qué clase de fe tenemos y en quién estamos creyendo. Dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese pacientemente esperé dice mucho de lo que él estaba diciendo. Uno lee un salmo como estas palabras, pero hay que ponerse en los zapatos, en este caso, de David. ¿Qué estaba pasando David?
¿Cuál era su crisis? ¿Cuál era su cruz? ¿Cuál era su sufrimiento? ¿Cuál era su dolor? ¿Cuál era su circunstancia? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Cuánto esperó? No sabemos, porque todos queremos que Dios resuelva el asunto rapidito, ¿no? Que pase la tormenta rápido. Pero a veces recuerde que estos son procesos y usted no tiene control. Yo no tengo control de esos procesos. Ese control lo tiene Dios. Pero dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Vea el punto en que estaba: de lodo cenagoso. Y aquí viene la transformación. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aleluya. Aleluya. ¿Qué significa esperar pacientemente? Quiere decir que tu clamor debe ser desde tu corazón en calma, porque tienes la certeza de que Dios escuchará y responderá. Dios no pone atención a tu desesperación, sino a tu fe y a tu paciencia. La paciencia es una virtud que todo creyente debe cultivar. Si tuvieras que darle una calificación a tu nivel de paciencia del 1 al 5, ¿cuánto le pondrías? Cada uno responda. Y obviamente si tu número es bajo, I'm sorry. Y eres verdaderamente un hijo de Dios, hermano, te falta fuego. Le falta fuego. Ahora, déjeme que vayamos al texto, ¿verdad?, que nos está ocupando. En versículo 7, los siguientes versículos, déjenme leer algunos para tratar de ir viendo un poco más el texto en sí. Dice: pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Fíjense en el labrador, cómo espera el preciado fruto de la tierra y cómo aguarda con paciencia a que lleguen las lluvias tempranas y tardías. También ustedes tengan paciencia y manténganse firmes, que ya está cerca la venida del Señor. Hermanos, no se quejen uno de otros para que no sean condenados. Vean que el juez ya está a la puerta. La iglesia primitiva, hermanos, la iglesia del principio, vivía en constante expectación de la segunda venida de Cristo. Y Santiago hace una exhortación a la iglesia de ese momento y ahora a nosotros a seguir esperando con paciencia, porque ya falta poco. Cristo está a las puertas. Jesús está a las puertas. Y pone de ejemplo, o es una analogía, con el campesino. Dice que el campesino espera pacientemente la lluvia, la temprana y la tardía. La temprana se daba en otoño y la tardía se daba en primavera. La primera servía para que la semilla germinara y la segunda para que el fruto madurara. Y él tenía que tener paciencia, que se dieran esos procesos. Esos procesos, él no que se tiraba la semilla y al día siguiente a recoger chayote, a recoger aguacates, a recoger mango. No, porque muchos de nosotros queremos eso. Que el asunto sea así, ahora oro y ya Dios me tiene que responder. No, mi amado, así no se trabaja en el reino de Dios.
Hoy día pues, supongo yo que es un poquillo más complicado para los agricultores, ¿verdad? Por el cambio climático, pues verificar todo esto, porque esos principios siguen allí. Ellos tienen tiempos para sembrar ciertos productos y esperan con anhelo a las lluvias, ¿verdad? Para ayudar a germinar y que la planta se desarrolle y recoger la cosecha. Hermanos, los cristianos necesitamos tener paciencia para esperar el regreso del Señor. Y a veces los cristianos perdemos la expectativa. Jesús viene y eso tiene que estar en nosotros y debemos vivir, hermano, con esa expectación aún en la vida diaria. Jesús puede venir. A veces nos afanamos en cosas tan pequeñas, nos desesperamos, nos llenamos de ansias, nos llenamos de afanes. Hermanos, si el Señor viene, todo se queda. Todo se queda. Eso en el mejor de los casos. Y si uno se muere, todo se queda. Así que estamos fregados por todo lado, hermano. Si tenemos una mentalidad natural, carnal, llena de afán, llena de apego a este mundo, hermano, estamos fregados. El cristiano debe vivir con una expectativa: Jesús vendrá, Jesús volverá, Jesús volverá. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo espero, y eso debe estar allí en nuestro corazón. Debe estar latente en nuestro corazón. Santiago dice: no se quejen unos a otros. Aquí Santiago, el apóstol Santiago, nos advierte que mientras esperamos su venida, hermanos, no caigamos en la trampa de la desesperación al vivir situaciones adversas al punto de caer en murmurar, en quejarnos unos con otros. ¿Sabe por qué? Porque esto desmotiva y quebranta la fe propia y la de los demás. De hecho, aquí el apóstol dice que estas conductas de quejarse, de murmurar, trae condenación. Lo que implica, creo que no estoy malinterpretando esto, es que quejarse, murmurar, hermanos, trae maldición. Porque uno tiene que tener mucho cuidado lo que dice con su boca, porque con sus palabras usted da vida o da muerte, bendice o maldice. Hello. Tendemos a quejarnos de todas las situaciones, lo que estamos viviendo, que el gobierno, que el trabajo, que esto, que el otro, que la restricción, que la encerrona, y empezamos a llenarnos de toda esa basura y perdemos la verdadera perspectiva. ¿Qué tiene Dios en todo esto que estamos viviendo? ¿Qué quiere enseñarnos, el Señor ahora? Tenemos que pensar como creyentes, como cristianos, no como los humanistas, los filósofos, sino como Dios piensa. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, hermano. Amén. Somos como la leona de dos mundos. ¿Recuerdan esa serie? Los más viejos. Queridos hermanos en el Señor, Santiago dice: el juez ya está a la puerta. El juez ya está a la puerta. Santiago tenía la convicción que el regreso del Señor estaba cerca. Y hermanos, si la iglesia primitiva no le cabía duda de la pronta venida de Cristo, ahora nosotros sí estamos más cerca de su venida. Alabado sea Dios para siempre. Cristo viene pronto, Maranata. Él está a las puertas, hermanos. Y esto no es un escapismo, es una verdad, es una realidad. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Jesús dijo: vendré otra vez, vendré otra vez, vendré otra vez. Jesús viene. Y aquí juega un papel importante, que es la paciencia.
¿Qué es la paciencia? Porque Dios sigue trabajando con nosotros. El que empezó en vosotros la obra, la perfeccionará. La perfeccionará. Dios está allí, hermano, trabajando con cada uno de nosotros para afirmar esta verdad. En Hechos 1, versículo 10, dice: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que has visto tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como la habéis visto ir al cielo. Aleluya. Son promesas. Jesús volverá por su iglesia. Jesús viene a levantar su iglesia pronto, y esta es la bendita esperanza de los hijos de Dios. Aleluya. Pero mientras tanto tenemos que desarrollar y cultivar paciencia, porque cuando Jesús vuelva y arrebate su iglesia, ¿cómo nos va a encontrar? Esa es la pregunta del millón, hermanos. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Allá en casa, ¿cómo te va a encontrar el Señor cuando Él vuelva? Es una pregunta que tenemos que estar haciendo. En vez de estar pensando en tanta cosa de este mundo, hermano, pensemos en esto. Pablo nos exhortó diciendo: poner las miradas en las cosas de arriba y no en las terrenales. Wow. Sigue diciendo el apóstol: hermanos míos. Ese hermanos míos es una forma familiar, porque Santiago está aquí exhortando. Hermanos míos, tomen como ejemplo el sufrimiento y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Hermanos, siempre es un consuelo saber que otros han pasado por lo que nosotros hemos de pasar. Es decir, como dice un refrán por allí: mal de muchos, consuelo de tontos. Pero en realidad sí funciona cuando otros sabemos que han pasado situaciones difíciles, otros hermanos, y uno dice: bueno, si ese hermano lo logró, yo puedo lograrlo, yo puedo pasar esto. Es como decir, hermanos, ya esta persona pasó por donde asustan. Cuando una persona es capaz de pasar por la adversidad, el sufrimiento, y lo pasa de manera bíblica, es decir, con paciencia, con esperanza y con una actitud victoriosa, esa persona se gana el derecho y queda autorizado para dar testimonio a otros, para darle ánimo. Querido hermano, Job se conoce como, es como un ícono de la paciencia. Job protestó en medio de todo lo que él pasó, protestó, argumentó, agonizó en medio del sufrimiento y la prueba, con la terrible suposición de que Dios lo había abandonado, lo había olvidado. Él llegó a pensar esto. Creo que usted y yo, igual que Job, hemos tenido la misma sensación. A pesar de todas las preguntas, hermanos, que Job había hecho en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento, lo asombroso de este varón de Dios es que nunca perdió su fe en Dios. Y aquí es donde radica de qué estamos hechos. Aquí es, hermanos, donde se sabe dónde estamos parados. Aquí es donde podemos decir: yo sé en quién he creído. Cuando todo va bien, hay salud, hay una linda familia, hay trabajo, hay dinero, hay comida en la casa, hermanos, cualquiera salta y alaba a Dios y celebra a Dios. Pero es cuando estamos en la adversidad,
Es cuando estamos en un momento de una pérdida, de un sufrimiento, de un dolor, de una crisis, de una tribulación. Allí es donde se demuestra de qué estamos hechos y en quién estamos creyendo. El resto, perdonen la palabra, es paja, hermano. Ahí no valen los títulos, ni religiosos ni seculares. Olvídese, esto es algo del corazón. Encontramos afirmaciones de Job como esta. Él dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Otra frase que usó Job: yo también sé que tengo un redentor que está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Alguien para un aplauso al Rey, allá en la casa, dale un aplauso al Señor. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque este cuerpo se deshaga, Él me levantará. Aleluya. La paciencia de Job no fue una sumisión muda y pasiva. Él peleó, él preguntó y a veces hasta desafió, pero la llama de su fe nunca se extinguió. Job mostró pulmones, paciencia. Hermano, se le puso el pecho a las balas. A pesar del mar de dudas, de dolor y el desastre, él surge al otro lado con una fe aún más fuerte. Job cruzó el mar del dolor, del sufrimiento, de la adversidad y salió con una fe firme y triunfante a la otra orilla, al otro lado. Le esperaba la bendición, hermanos. Así termina el libro de Job, cuando dice la Biblia: y el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. ¿Cuándo lo bendijo? No fue al principio, fue al final, cuando pasó todo el proceso, hermanos. Y este principio no cambia, es el mismo. Hay gente que se deja robar la bendición, su fe se quebranta y quedan allí botados, conmiserándose, lamiéndose las llagas. No, mi amado, si estás en prueba, si estás en sufrimiento, si estás en crisis, si estás en dolor, levanta tu cabeza en el nombre de Jesús. Reviste de esa paciencia que es fruto del Espíritu Santo, hermanos, y mira al invisible. Todo esto pasará, porque ninguna tribulación presente es para siempre. Aleluya, hermanos, las tribulaciones presentes, dice Pablo, no son comparables con las glorias venideras. Lo que pasa es que estamos muy mal enfocados, somos muy terrícolas, muy terrenales, estamos muy pegados a esta tierra, hermanos, muy afanados. Ya es tiempo de ir soltando, hermanos. En los tiempos que estamos viviendo, ya no sé cómo Dios nos va a hablar más. Hay que ver al invisible, hermanos. Hay que ver al que prometió, hay que ver al fiel y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Hermanos, habrá momentos en la vida que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero si manifestamos o mantenemos nuestra confianza en Dios como Job, también vamos a experimentar la bondad, la misericordia y la bendición de Dios. Concluyo. ¿Sabías que las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino? ¿Que las aceitunas son trituradas para hacer aceite? ¿Que los diamantes se forman bajo presión y las semillas crecen en la oscuridad? Cuando estés en los molinos y en los procesos de Dios, no se le olvide esto, hermano. Cuando estés allí, recuerda que estás en un poderoso momento de transformación. ¿Están conmigo? Cuando estés en los molinos y en los procesos de Dios, recuerda que estás en un poderoso momento de transformación. Dios no está para hacerte rico, Dios no está para ponerte un lecho de rosas en ti. Dios está para transformarte.
para que llegues a ser como Jesús. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Yo quiero ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Amén. Para eso necesitas paciencia. Para eso necesitas espera. Para eso necesitas confiar en el Señor. Dios, hermanos, no está en el negocio de destruirte. Dios está en el negocio de transformarte. ¡Aleluya! Sé que eso duele, pero no me importa. Si eres un hijo, una hija de Dios, pasarás por esos procesos. Lo pasarás, porque Cristo viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y si Él tiene que pasarnos y pasarnos y pasarnos y pulirnos hasta tallar en nosotros la imagen de Jesús, Él ha hecho su obra. Amén. Porque nos ama, porque nos ama. Yo quiero que usted se ponga en pie, por favor. Allá en las casas, mis queridos hermanos, con reverencia, tal vez haya alguien aquí o en las casas que está oyéndonos y mirándonos y necesita a Jesús en su corazón. Necesita ser salvo, tener la seguridad de la vida eterna. La Biblia dice que los pecadores no arrepentidos están bajo condenación y van rumbo al infierno que arde con fuego y azufre. Hoy usted puede ser salvo, ser salva y perdonado. La Biblia dice: arrepentíos para perdón de los pecados. Hoy, en el nombre de Jesús, yo te digo: vuélvate a Jesús ahora de todo corazón y recibe el regalo de la vida eterna. Si hay alguien que necesita esa salvación, ese perdón, yo voy a hacer una breve oración para que haga de Cristo su Señor y Salvador personal. Inclinen su rostro y allá en las casas, por favor. Y si usted necesita a Jesús, un encuentro personal con Él, usted necesita arrepentirse de sus pecados, ahora mismo haga esta oración conmigo. Amado Jesús, vengo a ti tal como soy, de pecador. Hoy me arrepiento de mis maldades, de mis pecados. Jesús, ven ahora y dame un nuevo corazón. Límpiame con tu preciosa sangre y hazme uno de tus hijos. Jesús, te recibo a ti, que pagaste el precio en el Calvario con sangre por mis pecados. Perdóname, sálvame y dame tu regalo de vida eterna. Te hago ahora, en un acto de fe, mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Para los creyentes que ya militan en el Señor, quiero que hagan esta oración conmigo y la hagan de todo corazón. Di conmigo: Señor, gracias por la virtud de la paciencia. Ayúdame a cultivarla y a desarrollarla cuando pase por tus procesos y en la vida cotidiana, para que tú, Señor, me transformes a la imagen de tu Hijo. Y el pueblo dice: amén y amén. A Él sea toda gloria, toda alabanza, toda exaltación. Amén, iglesia. Bendito sea el Señor. Hermanos, que el Señor me les bendiga y que esta palabra quede grabada, esculpida, sembrada en tu vida y dé fruto para la gloria de Dios. Les bendigo y les amo, todos ustedes presentes y a los que están en casa, 1000 bendiciones. La paz de Dios sea sobre ustedes.